Y nos vamos a quedar en Rosario con Flavia Padín para preguntarle, bueno, sobre lo difícil que fue hoy el tránsito en algunas zonas, ahí en los accesos a Rosario, en la autopista, en la circunvalación, un lío. Esto tiene que ver, Flavia, calculamos con, bueno, la cosecha, ¿no? Y con la cantidad de camiones que hay en toda la zona. ¿Cómo te va? Buenas noches. Así es, Juan Pablo, buenas noches para vos y para todos. Y tiene que ver con eso, un caos vehicular que sigue existiendo en este momento, no tanto en la ciudad, sino ya hacia las afueras, porque sí, realmente esa es la expresión que usamos todos. Esto viene ya desde hace muchos días y en realidad, como bien lo marcabas, está vinculado a la época de la cosecha gruesa, como se llama habitualmente, que es cuando grandes cantidades de camiones salen a las rutas para descargar en puerto, y allí comienza lo de todos los años. ¿No te pasa que tenemos como una especie de déjà vu, que los reclamos son todos los años los mismos, que las rutas se colapsan, que los camioneros denuncian las condiciones en las que tienen que pasar horas y a veces hasta días en las rutas para descargar? Bueno, a esto sumale que los vecinos de la ribera, en lo que tiene que ver con la ruta, la vieja ruta 11, están cansados de los daños que ocasiona este tránsito pesado en la arteria, y es por eso que salieron a hacer un corte sobre la ruta 11, sumando mayor caos al tránsito, haciendo que los camiones y todos los vehículos se desvíen hacia autopistas y hacia otros lugares, y esto generó muchísimo más caos. El corte comenzó ayer por la tarde y se extendió hasta hoy al mediodía. Imagínate lo que fue hasta hoy al mediodía poder acceder a la autopista, poder acceder simplemente a circunvalación en cualquiera de los accesos, y ni siquiera pienses en llegar hasta ruta 11. Con lo cual, hoy, después de haberse liberado este corte, ya después del mediodía empezó muy lentamente el flujo a hacerse un poco más movido, pero hoy sobre la autopista y sobre la ruta 11 sigue siendo muy importante en algunos momentos y en algunos lugares el corte de tránsito, o que, bueno, están parados prácticamente y van avanzando de a muy poquito. Una jornada verdaderamente caótica en el tránsito aquí en toda la región. Vos sabés que en nuestro micro de agro, de mercados y demás, siempre dan los números de los camiones que descargaron en los puertos de Rosario, y siempre vienen hablando estos días de entre 5.000 y 6.000 camiones, lo cual uno ni siquiera se puede imaginar lo que son 6.000 camiones ahí en toda la zona, y sí, generan todo esto, ¿no? Realmente muchísimas complicaciones. Ya que estamos con transporte, Flavia, el propio intendente de Rosario confirmó la salida del cacique, todo un tema, ¿no? En transporte público de pasajeros. Así es. Bueno, esto es un tema, en realidad, no tanto la salida, sino el mal funcionamiento que tenía la empresa mendocina aquí en la ciudad de Rosario. Esto era algo que era pedido por los transportistas, digamos, por los sindicatos, también por los choferes y también por los pasajeros, ¿no? Porque el servicio era muy malo, había muchísimas denuncias, no fue exitosa el paso de la empresa El Cacique por la ciudad de Rosario y se termina retirando, y lo confirmó, como bien decías, el intendente Pablo Hapkin, pero también anunció lo que todos estamos esperando. ¿Qué pasa con todas las líneas de las que se hacía cargo El Cacique? Bueno, a partir del 16 de mayo va a haber una readaptación con las empresas que hoy funcionan en la ciudad. Y lo primero que quiero decir es, tenemos que entrar en otra etapa para el usuario, para los usuarios y usuarias del sistema de transporte. La verdad que tenemos muy claro lo difícil que es hoy soportar algunas de las falencias que el sistema tiene. Hemos decidido la salida de la empresa El Cacique del sistema de transporte. De cada 10 llamadas de usuarios o quejas o mensajes, 8,5 de esos mensajes estaban vinculados a problemas con la empresa de Cacique. No es un tema de ensañamiento particular con nadie, es la realidad. Teníamos un sistema donde además en la distribución de unidades muchas de las mejores líneas del sistema estaban en manos de esa empresa, particularmente las que más pasajeros cargan, incluso la línea de mejor IPK del sistema, y sin embargo era de las que peor funcionaban. ¿Cómo sale el Cacique? ¿Cómo acordamos la salida? Con la entrega de 37 unidades del Cacique a la empresa Movi, porque las vamos a necesitar para que Movi pueda absorber los servicios, con la garantizada, por supuesto, con la continuidad laboral de los trabajadores, con la cancelación de la deuda por multas y en un compromiso de no inicio de acciones legales. Desde el año 2000 hay acciones legales de cuando fue
el otorgamiento de la concesión en aquel momento con las delicias. O sea, sabemos lo que son esos juicios que todavía están abiertos, llevan 22 años. Lo importante, Flavia, es que se preservan las fuentes laborales, pero bueno, así termina una historia que dio muchos dolores de cabeza a las autoridades y sobre todo a los usuarios rosarinos, ¿no? Claro, bueno, esa es también otra de las felices noticias, que también era muy esperada y fue también muy negociada por parte de los sindicatos. ¿Qué pasa con los choferes? Y no solo choferes, administrativos y otras áreas que tienen que ver con el funcionamiento del transporte urbano y que van a seguir trabajando normalmente. Hay preguntas, Juan Pablo, la verdad es que hay preguntas. Bueno, ¿está la empresa Movi en condiciones de absorber todo este funcionamiento, más allá de quedarse con las unidades? ¿Habrá replanteos en cuanto a cómo van a ser las frecuencias, cómo van a ser los recorridos? Bueno, muchas preguntas que seguramente comenzarán a responderse, como decía el intendente, a partir del 16 de mayo, cuando se empiece a hacer esta transformación del transporte urbano de pasajeros aquí en Rosario, que no solo tiene que ver con esto formal, sino con una cuestión conceptual de qué tipo de transporte queremos tener aquí en la ciudad. Flavia Padín, desde Rosario, como siempre, muy amable, muchas gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana para todos, buenas noches. Gracias.